Luis, primero y principal, agradecer la invitación, la verdad que ha sido el motor de una serie de charlas que se van a ir dando en las siguientes semanas y te agradezco plenamente que me hayas confiado. Además es un honor ser el que da el puntapié inicial. Sin duda los que van a venir después lo harán mucho mejor, pero sin dudas es un placer y un honor ser el que hace rodar la pelota en términos futbolísticos. Aunque no tenemos fútbol, salvo Copa Libertadores, porque el virus distingue si estamos jugando torneo local o internacional. Más allá de eso, bueno, muchas gracias. Y vamos a arrancar con el tema ya propiamente dicho. Me parece que antes de empezar a hablar de hipervulnerabilidad, tenemos que hablar de vulnerabilidad en primera instancia, ¿no? Entender de por qué decimos, o mejor dicho, para qué decimos que el consumidor es vulnerable. Siempre digo que para tener respuestas distintas hay que cambiar las preguntas que nos hacemos. Si nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas, normalmente terminamos indagando en respuestas que están en el pasado. En cambio, si nos preguntamos el para qué de las cosas, obligatoriamente la respuesta nos hace mirar hacia adelante y nos hace ver hacia dónde vamos con esto. Y el para qué de la vulnerabilidad del consumidor está en entender que el derecho del consumidor es una herramienta reguladora del mercado, igual que el derecho de defensa de la competencia, ¿no? ¿Para qué proteger al consumidor? Porque, o para entender de que los actores en el mercado capitalista son distintos a los que teníamos en la década del 50, del 60, y en Argentina inclusive hasta los años 80. Donde el centro del capitalismo en esos tiempos era la producción y la riqueza se generaba a través de lo que se producía, y se produce un cambio en el funcionamiento del capitalismo y pasamos a tener capitalismo del consumo, donde el centro del capitalismo es el consumidor. No es que el consumidor es un concepto nuevo, ni moderno, ni mucho menos. Ideas de consumidor encontramos en Marx, en Adam Smith, en Locke, o sea, todos los pensadores económicos han entendido que existe un consumidor como actor en el mercado, que es aquel que adquiere los bienes y servicios. La necesidad de la protección o la protección viene de la mano de ver que el mercado capitalista o que el mundo capitalista ha puesto al consumidor en el centro de la generación de la riqueza, ¿no? Entonces, este señor consumidor que está en el medio, que va a hacer girar el motor del capitalismo, va a tener una situación económicamente o estructuralmente desigual frente al proveedor. Y de ahí va a venir su vulnerabilidad. Esto lo explica muy bien Joseph Stiglitz, el economista, con la teoría de la información, por la que le dieron el premio Nobel junto a Akerlof y Spencer allá en el 2002, donde muestra que la diferencia entre el proveedor y el consumidor, esta desigualdad estructural, esta vulnerabilidad estructural, viene de los distintos niveles de conocimiento que tienen uno y otro al actuar en el mercado. Si un proveedor, pongamos, por ejemplo, un fabricante de telefonía celular, introduce un teléfono en el mercado, el conocimiento que tiene este proveedor respecto de ese teléfono es mucho mayor que el que tiene el consumidor, aun cuando el consumidor inclusive tuviera un mayor poderío económico, ¿no? Supongamos viene Bill Gates a la Argentina y pide un préstamo en el Banco de Tierra del Fuego de $50.000. No sabemos para qué, porque $50.000 para Bill Gates bien podría ser la propina que deja en un restaurante, pero pide $50.000. Sin duda alguna, el patrimonio de Bill Gates es mayor al patrimonio del Banco de Tierra del Fuego. Sin embargo, el Banco de Tierra del Fuego conoce mucho mejor que Bill Gates cómo son las normativas del Banco Central que regulan la actividad bancaria, el sistema de encajes, etcétera, 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 que lo dejan aún, teniendo una situación económica, si quiere, menor, en una posición de vulnerabilidad. Por lo tanto, que lo pone en una situación de superioridad respecto de Bill Gates. Por lo tanto, esta vulnerabilidad estructural va a ser y para igual a todos los consumidores. Todos los consumidores somos vulnerables porque tenemos menores niveles de información respecto de los proveedores en nuestro accionar en el mercado. Y por lo tanto, el derecho protector y los consumidores lo que va a tratar de hacer es de equilibrar la balanza. ¿Para qué? Porque justamente el premio Nobel del 2002 de Spencer, de Akerlof y de Stiglitz
viene de la mano de haber demostrado económicamente en fórmulas matemáticas bastante complejas que la mayor protección tanto de los consumidores como de los trabajadores redunda en un mejor funcionamiento del mercado y en un mejor funcionamiento del mercado capitalista. A diferencia de lo que podemos pensar de que si protejo mucho al consumidor, trabo la circulación de los bienes o genero algún entorpecimiento en el mercado, lo que han mostrado es que reequilibrar la balanza mejora la relación entre oferta y demanda. Lo mismo va a pasar con la protección de los trabajadores y las normas regulatorias de la competencia. Entonces, a partir de esta vulnerabilidad estructural, empezamos a encontrar que hay determinados sujetos donde esa vulnerabilidad en su relación con el mercado se ve acentuada. Entonces, el concepto de hipervulnerabilidad parte de entender que a esta vulnerabilidad estructural le tenemos que adicionar alguna situación extra que va a ser más compleja o más débil a la parte que ya de por sí es débil. Y a eso apunta la resolución 130-2020 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que recoge además conceptos que ya están en el Código Brasilero, normativa española, sobre todo en las comunidades autonómicas. En Madrid tiene alguna resolución específica al respecto, que también en el caso de Argentina está proyectada el concepto de hipervulnerables en el proyecto de Código de Defensa del Consumidor que se está debatiendo o que ha empezado a debatirse ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es este grupo de sujetos, de colectivos, que a su vulnerabilidad le va a agregar una vulnerabilidad mayor. Ahora, no basta estar dentro de alguno de los casos que, por cita así, establece el artículo 3º de la 139/2020, para que esa vulnerabilidad repercuta en su protección como consumidor, ¿no? El artículo 3º va a hablar como colectivos hipervulnerables aquellos que históricamente tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo han señalado como grupos desfavorecidos. Y vamos a tener personas con discapacidades, niños, niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, sujetos que además los convenios internacionales de derechos humanos le brindan una protección especial. Las mujeres, ahora vamos a entender por qué las mujeres, no porque creamos que la mujer tiene alguna disminución, sino porque el mercado se ha encargado de generarles mayores dificultades y ha generado conductas donde tiene acciones claramente discriminativas frente a las mujeres. El impuesto rosa, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Una maquinita de afeitar de hombre y una maquinita de afeitar de mujeres, que son exactamente iguales, pasa que una es verde y la otra es rosa, vale más por el solo hecho de ser rosa, ¿no? Entonces, como el mercado ha tenido estas conductas, también las mujeres van a merecer protección diferenciada, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, miembros de los colectivos LGBTIQ y ya no sé cuántas letras más hay que agregarle después. Ahora, insisto, no por el solo hecho de pertenecer a este grupo vamos a merecer la protección de hipervulnerables, sino a lo que apunta la norma y cómo ha ido funcionando también, sobre todo mirando al derecho brasilero, que es donde hemos sacado muchas de estas cuestiones, se tiene que dar una doble cuestión, una cuestión subjetiva y una cuestión objetiva. La subjetiva es justamente pertenecer a alguno de estos colectivos, pero además la cuestión objetiva tiene que estar dada porque por la pertenencia a este colectivo repercuta en una situación en concreto en la igualdad en el acceso al mercado, como establece el 1097 del Código Civil y Comercial. Esto es que todos los consumidores tienen que poder acceder a todos los bienes y servicios en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, me habían comentado una persona que tiene una dificultad auditiva, tiene una sordera, y tiene un problema en adquirir una consola de videojuegos, una PlayStation. ¿Es consumidor hipervulnerable? No, porque su discapacidad no juega ninguna situación en concreto en relación a este bien que está adquiriendo. Ahora, por otro lado, estoy litigando con una ONG una acción colectiva contra los bancos porque hay determinados trámites que los bancos imponen que sí o sí se tienen que hacer por teléfono. Y esta ONG que represento justamente nuclea a personas con sordera. ¿Cómo hace una persona que tiene sordera para, por ejemplo, impugnar
un cargo de una tarjeta de crédito donde algunos bancos le dicen este trámite solamente usted lo puede hacer por teléfono, ¿no? Entonces, ahí a su vulnerabilidad de consumidor, su discapacidad le genera una debilidad mayor que le impide poder acceder al servicio en igualdad de condiciones. Por eso ahí vamos a ver una vulnerabilidad agravada. La norma, igualmente, si bien parecería ser que modifica el artículo 1 de la 24.240 y agrega una categoría más de consumidor al hablar de los consumidores hipervulnerables, vemos que también orienta sus efectos a cuestiones administrativas. Lo que plantea la norma es que en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se va a generar atención de oficio a las cuestiones de los hipervulnerables, insisto, en la medida en que se den los dos requisitos, la cuestión subjetiva y la cuestión objetiva, que la administración pública tiene que adecuar los canales de atención e insista a los proveedores a lo mismo, a ser más específicos con los deberes de información. El deber de información tiene que estar, y esto ya venía inclusive por acuerdo en la doctrina de antes del dictado de la 139, el deber de información tiene que estar adecuado al destinatario del mensaje. Si soy un fabricante de juguetes, no puedo decir que cumplí con mi deber de información metiendo un manual de 80 carillas con una letra muy chiquita, y si después el niño se traga una pila, decir, yo lo avisé en la página 58 del manual, ¿no? En todo caso tendrá que hacer un manual de instrucciones con dibujos o con algo que pueda ser comprendido por el receptor del mensaje. Entonces, la normativa lo que apunta es a orientar el deber de información, a contemplar las particularidades de los destinatarios de determinados bienes y servicios. No es lo mismo, como decía, un fabricante de juguetes donde claramente el destinatario del producto es un niño, que el fabricante de un auto donde tiene que cumplir con otros deberes de información. No tenemos que olvidar tampoco que la legislación en materia de defensa del consumidor se rige principalmente por principios, más allá de que hay reglas concretas. Las normas de derecho del consumidor son principiológicas. Cuando hablamos de deber de información, hablamos de deber de información en general. Después vemos cómo se adapta ese deber de información a cada actividad en concreto. No es lo mismo lo que le puedo exigir a una compañía de seguros que lo que le puedo exigir a un banco, que lo que le puedo exigir a un fabricante de un determinado producto. Ese deber de información va a tener que estar adaptado a la realidad concreta del producto que estoy vendiendo. Pero digo, esta resolución 139 no va más allá de eso en sus efectos, en bajar lineamientos de políticas públicas a la administración en función de estos grupos considerados hipervulnerables, y de invitar, porque ni siquiera hay una imposición, a los proveedores a adaptar las formas de atención al cliente y el cumplimiento del deber de información a las particularidades de estos consumidores que requieren de una ayuda extra, si se quiere, para poder acceder en igualdad de condiciones al mercado. Es lo mismo que podría suceder, para hacerlo más gráfico, exigirle a los lugares de atención al público que coloquen una rampa para que una persona que tiene una silla de ruedas pueda acceder. Esta protección de hipervulnerables viene a funcionar como la rampa que permite el libre acceso. Lo que sí creo que va a tener un impacto interesante es que el reconocimiento de la categoría de hipervulnerables, independientemente de que esté en la normativa o no, es una categoría que ya existe en la doctrina hace tiempo. El actual director nacional de Defensa del Consumidor, Sebastián Baroselli, publicó un libro el anteaño pasado que se llama Consumidores hipervulnerables, justamente, en la editorial El Derecho, que es un trabajo de investigación de un UBACIT, de la UBA, donde vemos cómo esta categoría de hipervulnerables juega en distintas situaciones. En algunos grupos de creencias religiosas, en miembros del colectivo LGBTQ y demás, en relación a la igualdad de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, esta categoría de hipervulnerables ya existía desde antes de la 139, y creo que va a tener también un impacto a la hora de empezar a valorar obligaciones y a mirar conductas de los proveedores en función del mandato del artículo 1 del Código Civil y Comercial. No olvidemos que el artículo 1 del Código Civil y Comercial nos manda a
o manda a los jueces y a los operadores jurídicos a resolver toda la conflictividad que se pueda suscitar de acuerdo a los mandatos de los tratados internacionales de derechos humanos y a la Constitución. Por lo tanto, me parece que esto va a empezar a impactar en la manera en que interpreto en contratos. Por ejemplo, ¿no? Una cosa es la regla general de la buena fe, que ya la veníamos aplicando y demás, y otra cosa es ver qué pasa cuando tengo que interpretar los efectos de un contrato de consumo y encuentro que el resultado de la aplicación de ese contrato de consumo genera desventajas para un sujeto que tiene alguna protección específica, como puede ser una persona con discapacidad, como puede ser un menor de edad. Entonces, también vamos a tener que ir reconduciendo la manera en que interpretamos los contratos de consumo, y me animo a decir, so riesgo de que me abucheen, los paritarios también, cómo vamos a jugar con las reglas de interpretación, no solamente en función de los consumidores y atendiendo a la hipervulnerabilidad, sino también los paritarios, al entender o al empezar a ver que hay sujetos que históricamente le hemos reconocido especial tutela. ¿Cómo hacemos efectiva esa especial tutela a la hora de interpretar contratos, a la hora de interpretar obligaciones? Me parece que, y hay una buena pista, me parece, en un caso de la jurisprudencia Martínez Marisol contra Carrefour, ¿no? Donde ahí la situación era que un supermercado había organizado una promoción donde quienes compraban determinados productos en el supermercado participaban, si compraban los productos que eran parte de la promoción, participaban de un viaje a Disney, ¿no? Entonces, va esta familia Martínez, compra en Carrefour estos productos, sale sorteada y cuando le tienen que entregar el premio, Carrefour le dice que no lo va a pagar porque quien había llenado el cupón era el hijo de la familia, un nene menor de edad, y que por lo tanto no tenía habilidad para contratar y no le quiere pagar el viaje a Disney, ¿no? Y ahí justamente la jurisprudencia empieza a decir, bueno, a ver, tenía madurez suficiente para participar de un concurso a Disney, un chico de 10 años, donde además el contexto era que había personajes de Disney caminando por el supermercado, entonces empieza a ver que hay una cuestión de capacidad para comprender y para generar estos pequeños contratos, como decía Matilde Zavala de González, ¿no? Empiezan a ver que este chico empieza a tener algunos derechos, y que por lo tanto la interpretación del concepto de capacidad, la interpretación de ese concurso, no podía ser lineal, sino que tenía que empezar a estar mirado desde esta cuestión de la protección especial, ¿no? Entonces, me parece que se nos está abriendo un panorama con esta categoría de hipervulnerables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha empezado a reconocer esta categoría de hipervulnerables, lo ha señalado en cuestiones de migración, el migrante, que también está como colectivo especialmente protegido en la 139, el Tribunal Europeo lo ha señalado también para personas que están en una situación económicamente más desfavorecida, que por su situación los toman determinadas decisiones que quizás en otra situación no la tomarían, o están más expuestos a determinados aprovechamientos en los contratos. Pienso, por ejemplo, en la gente que toma un préstamo en una fintech a una tasa de interés del 150, 200% anual, ¿no? Y necesariamente tienen que endeudarse en ese sistema porque están excluidos del sistema financiero, donde les puedan prestar una tasa razonable, ¿no? Y cualquiera en otra situación lo piensa antes de endeudarse a tamañas tasas de interés, ¿no? Entonces, también la situación económica y social tiene que ver con la categorización, y la cuestión que más debate va a generar, o en la Argentina por lo menos, imagino, y esto lo señalaba el año pasado Aida Kemmelmacher en la charla de apertura del Congreso de la FACA en La Plata. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado consumidores o sujetos hipervulnerables. El Tribunal Europeo no habla de consumidores, sino habla de sujetos hipervulnerables, trasciende la hipervulnerabilidad a la condición de consumidor en el tribunal, a aquellos sujetos que son beneficiarios de seguros colectivos y que no han participado de la negociación del seguro, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, son beneficiarios de una aseguradora de riesgo del trabajo. El trabajador que tiene que ir a una empresa de seguros que no elige
a cumplir condiciones que no pactó y regirse por un sistema del cual no participa en absolutamente nada y que además tiene normas técnicas particulares que desconoce, ¿no? Entonces, ahí, yo lo traigo a la Argentina para los riesgos de trabajo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha hablado más en general en los seguros, ¿no? Ha dicho, bueno, estos sujetos beneficiarios de seguros colectivos que no participan en nada en la negociación, claramente tienen una vulnerabilidad mayor que aquellos actores que están negociando y que ya de por sí son vulnerables. Porque se encuentran que frente a una situación de perjuicio, frente a una situación de necesidad, están sujetos a un sistema del cual ni siquiera a veces conocen las reglas. Porque a veces ni siquiera tienen copia de la póliza y de cuáles son los términos. Y se encuentran de que el seguro no les va a cubrir todo el riesgo que tenían que cubrirles, o que había procedimientos de notificación que no les fueron informados, o que había formas de reclamación que no estaban que no tampoco conocían, o plazos que también no podían haber conocido, plazos fijados en el contrato. Por lo tanto, me parece que esta cuestión de los hipervulnerables en los seguros colectivos va a traer una linda discusión. Entiendo que la protección tiene que ver con, no tanto ya con el concepto de libertad, sino que tiene que ver con un concepto de igualdad. La protección del hipervulnerable parte de la premisa de igualar a todos en el acceso al mercado, que todos tengamos la misma posibilidad de acceder en las mismas condiciones de libertad, de dignidad, para después ver qué hacemos con eso. Pero si yo no le puedo garantizar a un sujeto su acceso al mercado y su desempeño en el mercado con un mínimo de igualdad y de dignidad, el propio mercado capitalista va a empezar a funcionar mal. En esta idea que les planteaba al principio de que el mercado capitalista ha puesto su centro de funcionamiento y su centro de generación de riqueza en el consumidor, necesitamos mercados donde cada vez sea mayor la cantidad de gente que participe y cada vez sean menos los excluidos. Si nosotros generamos reglas de juego donde aquel que tiene una dificultad mayor ya no puede entrar o no puede entrar en las mismas condiciones, aquel que ha tenido un estado falencial o aquel que está sobreendeudado, no le encontramos una manera de rehabilitarlo y que vuelva al mercado. Si empezamos a jugar con las mismas reglas tradicionales de la realización de los negocios, lo que vamos a encontrar al final del día es que vamos a tener mercados cada vez más chicos, donde cada vez menos gente participe, donde cada vez menos gente consuma y donde cada vez, en consecuencia, menos riqueza se genere. Por lo tanto, la protección inclusive del hipervulnerable, más allá de una cuestión moral, más allá de una cuestión de justicia, también responde a una necesidad económica de ampliar el mercado. Facilitemos que toda esta gente que está excluida pueda consumir, lo pueda hacer con dignidad, lo pueda hacer en un pie de igualdad que aquel que no tiene ese agregado extra que dificulta su acceso al mercado, de manera que todos como sociedad nos podamos ver beneficiados por eso. Creo que he tocado todos los temas, estoy a plena disposición para si quieren hacer un agregado, un debate, o dejamos la palabra al doctor Gregorini, que es quien me sucede en el uso de la palabra, que seguramente lo hará maravillosamente bien, porque Gregorini es una persona además a quien quiero mucho y le estoy muy agradecido, pues el doctorado lo he podido hacer gracias a él, que me ha facilitado una beca en la UCES, así que es un placer compartir también Planel con él. Muchas gracias a todos, buenas tardes y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, Walter. Las preguntas las vamos a hacer al final, después de escuchar al doctor Gregorini Crusellas. Eduardo, ¿podrías hacerte visible, por favor? Eduardo Gregorini Crusellas, que estás ahí, ya te veo. Estoy presente, he escuchado con sumo interés. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero primero tengo que presentarte. Aunque sos muy conocido, pero tengo que decir que el doctor Eduardo Gregorini Crusellas es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular por concurso de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad de Buenos Aires,
director del doctorado en Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, presidente honorario y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, expresidente de la Comisión de Derecho y Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Buenos Aires y un admirable autor. Yo quiero destacar, Eduardo, dos obras tuyas. Primero, una que conozco bastante, afortunadamente, que es tu curso o manual de contratos, que es una obra muy, muy interesante. Y también, porque vas a hablar ahora de medicina prepaga, el libro que tenés escrito sobre este mismo tema. ¿Mm? Si te parece bien, entonces podemos escucharte. No sé si querés conectarte con cámara o no. Tendrías 30 minutos y después vienen las preguntas que la gente quiere hacer. De modo que tendría tu exposición que terminar a las 7:10. Estoy de acuerdo, agradezco la generosa invitación y la generosa presentación que has hecho, seguramente es derivada de la estima que recíprocamente nos profesamos. Y además quiero agradecerle a Walter por haberlo, con todo el interés que he oído, su muy buena exposición, muy completa, y que de alguna manera está vinculada con la que yo voy a desarrollar a partir de este momento. Agradezco a esta invitación. El tema que voy a desarrollar es el de los contratos con las empresas de medicina prepaga. Esta relación, que es típicamente de consumo, lo dice la ley y está reconocido pacíficamente por la jurisprudencia, es una relación que estuvo prácticamente carente de regulación hasta hace muy poco tiempo. Podemos decir que hubo muchas tentativas de regular el contrato de medicina prepaga hasta que se dictó primero la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, y con la inclusión, la referencia expresa de la reforma constitucional del año 94, donde se menciona el derecho a la vida, es decir, menciona concretamente la protección de los consumidores usuarios, que dice que tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la igualdad de oportunidades y a unas condiciones de trato equitativa y dignas. Esto es genérico para todo el derecho del consumidor. Ahora, en este caso, el derecho de salud y a la vida que se menciona aquí es concreto y es específico. Esto tuvo un periodo de desarrollo porque pasó después de las distintas tentativas de regularlo, llegamos al año 2014, mayo del 2014, en que se sancionó la ley a la cual me voy a referir, que es la ley 26682. Esta ley es específica de defensa, de relación de las empresas de medicina prepaga con los usuarios y consumidores. Abarca y comprende otras relaciones. Esas relaciones son también, por ejemplo, los derechos de las empresas de obras sociales, la 23660, la 23661, las obras sociales sindicales, que estaban excluidas, y los agentes de seguro de planes mejoradores y planes de coberturas ampliatorias respecto de del resguardo del derecho a la salud. Este contrato, en 31 artículos, la ley 26681 lo está regulando y nos establece, en primer lugar, la definición del contrato. La definición no es demasiado completa, deja algo que desear, pero en definitiva nos dice que cualquier tipo de figura jurídica, que persona individual o persona jurídica que sea, ya sea individual o colectiva, que tenga por objeto en sus prestaciones la protección, seguridad, defensa y rehabilitación de la salud humana de usuarios y consumidores, está comprendida por la ley.
esa tipificación incompleta habla después de la posibilidad de que esto se contrate en forma individual o colectiva, para personas que celebren contratos de adhesión, y esa manifestación o esa adhesión se exprese a través de sistema prepago. Aquí, con esta definición o poco más o menos definición que yo estoy refiriendo, paso a aludir a lo que la doctrina considera que es la naturaleza jurídica de esta contratación. Yo podría decir, este es un contrato bilateral, oneroso, formal, nominativo, típico, contrato de consumo, de orden público y de ejecución continuada y diferida. Esas serían las características o la naturaleza jurídica del contrato. Pero en cuanto a cómo es intrínsecamente este contrato, hay tres conceptos o tres concepciones que tienen importancia a la hora de establecer cómo se hace cómo se efectúa, cómo se plantea la relación entre las empresas de medicina prepaga y los usuarios o consumidores. Según un primer enfoque de doctrina, nos está diciendo que es un prepago, digamos, a prestaciones futuras. Esto lo sostiene Mossetti Turraspe, lo dice Lorenzetti, y lo limita solamente a este tipo de relación. Este es el enfoque que prefieren las entidades de medicina prepaga, porque es donde ellas tienen la mejor posición. Aunque puedo mencionar casos de doctrina que van mucho más allá de que este es un prepago, pero es un prepago distinto de otros, porque cuando se forma un capital a través de este prepago, este capital no vuelve al adherente, al usuario. Entonces, otra concepción dice que hay una asociación, y por eso habla de afiliados. Entonces, aquí lo que se hace con ese pago, con esa incorporación, es una incorporación al sistema. Y esta incorporación al sistema, otra doctrina la sostiene. Y una tercera posición enfoca esto como una relación mixta entre las dos. Tomamos y medio tomamos. Y medio tomamos No me hagas perder lo que dices. Perdón, ¿podrían silenciar el micrófono, por favor? Estas posiciones tienen importancia. Por ejemplo, Gersi, cuando comentó la sanción de la ley, sostenía que cuando se cancelara este contrato, había que evaluar el resto del capital que se formaba con las adhesiones y los aportes y hacerles un reintegro, de dinero, que eso por supuesto la ley no establece. Entonces, yo diría mixto por varias razones. En primer lugar, por la obligatoriedad. Cuando yo quiero incorporarme a una empresa de medicina prepaga, la empresa está obligada a aceptarme. En segundo lugar, después no puede rescindir unilateralmente el contrato, salvo causales específicamente determinadas. Por ejemplo, falta de pago, o por ejemplo, que yo haya declarado de mala fe, las enfermedades preexistentes, y entonces eso sería una causal que la jurisprudencia ha sido muy restrictiva al admitir, que permitiría a la empresa excluir al afiliado, vamos a usar la expresión de ellos, o usuario consumidor, de la relación contractual. Otras obligaciones son, por ejemplo, el pago en el caso de las personas que llegan a una edad superior a 65 años. Y aquí la ley presume, después voy a detallar o entrar en detalle a esta relación, porque es una relación muy importante y ha sido muy conflictiva. Fíjense ustedes que la diferencia etaria permite en algunos casos pagos diferentes, que antes de la ley, antes de la sanción de la ley, muchas veces la jurisprudencia las consideró abusivas, porque las relaciones contractuales permiten un cobro diferenciado, pero no lo permiten a partir de que el usuario o afiliado cumpla 10 años de permanencia en el sistema con el mismo proveedor y además que haya cumplido 65 años de edad. Entonces aquí la ley presume, sin admitir prueba en contrario, el artículo 12 de la ley lo dispone, que ya se ha formado la previsión
por los mayores riesgos o las mayores contingencias que puedan derivarse de la edad. Entonces, a partir de ese momento, la cuota pasa a ser cuota pura y después voy a volver y marcar la diferencia de interpretación que esta disposición normativa ha generado y ha generado muchos conflictos. Entonces, como dijimos, es un contrato de consumo cuya relación, a partir de la sanción de la ley, se encuentra, digamos, controlada en muchísimos aspectos. En primer lugar, tenemos una autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Seguros, de Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Esa Superintendencia de Servicios de Salud es la que va a autorizar a estas empresas para funcionar como tales. Esa autorización implica la evaluación de la idoneidad de la empresa para cubrir, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista médico, las prestaciones que tiene a su cargo. En esto es muy importante tener en cuenta que la obligación de prestación de salud es una obligación constitucional impuesta al Estado. No es, digamos, las empresas de salud implican una adhesión voluntaria al sistema, pero subyace siempre como de fondo, digamos, y esto no lo elimina la existencia de una relación contractual con una empresa que siempre paga, las disposiciones que establece, por ejemplo, el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, el artículo 33 como obligación implícita, en los artículos 36, 37 y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo correspondiente, el artículo 20, 21 y 22 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así sucesivamente las distintas obligaciones de provincia. Además de las disposiciones muy amplias y específicas y generosas que nos establece el artículo 75, inciso 22, de todas las convenciones internacionales y el derecho convencional, donde está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los distintos pactos que están comprendidos en ese 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, aquí tenemos el Estado está delegando su obligación, la está asumiendo, se está subrogando la empresa, y por eso el absoluto control por parte del Estado, primero, de la entidad que va a hacer la prestación de los servicios. En segundo lugar, va a controlar y aprobar los contratos que se celebran entre el usuario consumidor con esa empresa. Va a controlar las cuotas mensuales que cobren mensualmente las empresas de medicina prepaga a los distintos usuarios. Es receptora de todas aquellas reclamos que efectúa el consumidor y usuarios por prestaciones indebidas o por incumplimiento de las obligaciones de la ley. La Superintendencia de Servicios de Salud es la encargada de verificar y de hacer cumplir la ley 26.682 en todos sus aspectos. Ahora bien, aparte de eso, son autoridades de aplicación también para el cumplimiento de esta ley las autoridades de derecho del consumo, y son también de aplicación las autoridades de lealtad comercial. De manera que es una actividad absolutamente controlada que involucra en todos los casos el orden público, reiteradamente lo dicen el artículo 28 de la ley de 26.682, así como el artículo 65 de la 24.240. O sea, reiteradamente se nos está diciendo que estamos frente a una disposición y una relación absolutamente comprendida por el orden público. Y entonces así vamos a lo que nuestro Código Civil nos dice en sus artículos 9 a 12, que están, primero, una obligación de buena fe exigida como tal, en todos los aspectos. Alguien ha dicho que los contratos de seguro son de ubérrima bona fidei. Es una variante de un contrato de seguro donde tiene por objeto la salud y la vida de las personas. De manera que la presunción que establece el derecho del consumidor de que en todos los casos, en caso de duda,
la presunción debe jugar a favor del consumidor usuario, este acaso se aplica con absoluta contundencia y no hay ninguna duda que así sea. Por otro lado, lo dice también el artículo 37, lo dice en los artículos 1092 y siguientes del Código Civil Comercial. Es decir, no hay duda de que ese tipo de interpretación es aplicable al caso. Ahora, estaba haciendo alusión, y quiero volver a la relación, a la Superintendencia de Servicios de Salud como órgano de aplicación. El órgano de aplicación es el receptor de todas las quejas o reclamos que puedan hacer los consumidores usuarios. Lamentablemente hemos tenido muchos casos de gente que por razones de ser clientes del estudio, por relaciones personales, nos han traído sus quejas o lamentos por los incumplimientos de las empresas de medicina prepaga. En general, cuando les hemos dicho de hacer el reclamo, presentarse ante la Comisión de Servicios de Salud, no han tenido los resultados esperados. Y podría decir como experiencia personal que en la mayoría de los casos, lamentablemente para nosotros, porque hemos tenido que tramitarlos, y felizmente en casi todos hasta este momento con éxito, en algunos casos con la aplicación de la cláusula de digamos, el artículo 52, o sea, la aplicación del daño punitivo a favor del consumidor usuario, algunos casos, no todos, pero en todos los casos hemos conseguido éxito en cuanto a los reclamos. Y los reclamos esencialmente están centrados en el cobro de las cuotas que se efectúan a los consumidores usuarios y en las prestaciones que se dan o se hacen por parte de las empresas de medicina prepaga. Ya sabemos, como hemos anticipado, que las prestaciones se hacen por efectores, como los llama la ley, propios, que son los prestadores, o efectores contratados terceros. En algunos casos, por medio del hospital público, también que en esos casos, con la autorización previa de la superintendencia, después verifica el monto de lo que cuesta la prestación y también hace el seguimiento para que la empresa de medicina prepaga reembolse al hospital público por el costo de la prestación efectuada. Esta relación está de alguna manera amparada por ese orden público estricto y tiene algunos puntos que yo diría que hacen al criterio casi mixto, aunque yo lo podría sostener, porque evidentemente tiene algunos aspectos de la pertenencia, que yo decía de esos distintos enfoques de cómo es la relación entre la empresa y el usuario consumidor. Tiene algunos aspectos, y es, por ejemplo, vamos a ver las prestaciones. Uno de los puntos esenciales de las prestaciones que dispone la ley es la integralidad de las mismas. Es más, la ley no admite que se establezcan digamos, empresas de medicina prepaga que hagan prestaciones incompletas, salvo aquellas que hacen prestaciones odontológicas, que pueden ser específicas, odontológicas, las empresas que atienden emergencias o traslado de enfermos, y las empresas que se instalen en localidades donde el número de usuarios no excede de 5.000. Esos son los únicos casos que la ley nos admite que sean incompletas. Lo que se está buscando es la integralidad. Y uno de los puntos esenciales de esa integralidad es que la autoridad de aplicación debe verificar que en las prestaciones se cumplan todos y cada uno de las prestaciones mencionadas, enunciadas en el PMO, o sea, el Programa Médico Obligatorio. Esto generó en su momento la sanción de la ley 24.754, porque antes no se establecía, se controlaba el contrato, controlaba como yo dije antes, con cierta ligereza, porque la Superintendencia de Seguro de Salud hemos verificado contratos cuando hemos tenido que accionar en nombre de usuarios o consumidores, que no tienen cumplido en su normativa las disposiciones que la ley establece. Sí han hecho y controlan el monto de las cuotas o del incremento de las cuotas prepagas,
pero no controlan los contratos que se establecen entre consumidores y usuarios, y los mismos contratos que se establecen entre las empresas de medicina prepaga y los prestadores o los efectores, como la ley los llama. Entonces, los reclamos ante esta autoridad de aplicación prácticamente han sido infructuosos. Inclusive he tenido, en algunos casos, cuando hemos pedido los oficios para la parte probatoria en los reclamos, en los juicios que se hicieron contra empresas de medicina prepaga, que las respuestas de las superintendencias eran reticentes o las omitían. En un caso tuvimos que pedir la reiteración del mismo oficio 4 veces para que la superintendencia respondiera, y respondió en forma, digamos, cuasi evasiva. De todas formas, como la prueba era suficiente, desistimos. Pero por eso, digamos, mi sensación respecto de la función de la superintendencia es que debería ser mejor organizada en cuanto a la verdadera tutela, porque no estamos en presencia de un derecho como el que puede tener aquel que compra un automóvil, un televisor o demás, sino que estamos en un derecho que compromete a la salud y a la vida. Y hay algunos casos que esa integralidad, como lo digo, fue cuestionada porque ellos decían que el contrato previo que se había celebrado, Pacto Sunt Servanda, no daba lugar a esta incorporación manu militari, prácticamente, ex legem, que incorporaba prestaciones que no estaban pactadas en el contrato. Esto generó planteos de inconstitucionalidad que en algún momento llegaron a la Corte Suprema, que resolvió la absoluta constitucionalidad de las normas establecidas en el programa médico obligatorio. Pero hay incluso algunos casos, y lo quiero mencionar porque yo he comentado en alguna oportunidad, la figura de las prestaciones implícitas. Fíjense ustedes que en un caso, por ejemplo, tengo presente un caso de un aneurisma de aorta abdominal, que yo comenté en el año 2014, salió en la ley, en la editorial La Ley lo publicó, y resulta que era lo siguiente: un paciente tuvo un aneurisma de aorta abdominal, y este aneurisma tiene previsto en el programa médico obligatorio un tratamiento quirúrgico. Pero resulta que hay una técnica superadora que se llama técnica endovascular con colocación de una prótesis, y eso entonces es más oneroso, pero es menos invasivo, y esto se produjo así. Cuando hizo el reclamo el paciente para que le reconocieran esta prestación, esta cobertura, digamos, la empresa de medicina prepaga en el caso se negó, porque dijo que no figuraba en el programa médico obligatorio. Sí figuraba, pero figuraba solamente con el tratamiento quirúrgico. Pero sucedía que los profesionales médicos que habían ordenado este tipo de prestación eran los médicos propios del sistema cerrado de la empresa de medicina prepaga. O sea, los propios médicos lo habían ordenado, lo habían indicado. Cuando llega esto a los tribunales, el juzgado de primera instancia hizo lugar, porque entendía que, y esa figura que yo denominé, y la Corte en su momento lo reconoció, pero no fue por mi reconocimiento, sino por la jurisprudencia que fue elaborando, que era una prestación implícita que debía, si estaba reconocido la prestación y era lo que indicaban los médicos para este paciente, debía admitirse. Eso dijo el juez de primera instancia. Esto va a la Cámara, y la Cámara revisó esta sentencia y rechazó el reclamo del usuario consumidor, que entonces, por recurso extraordinario, llega a la Corte, y la Corte entendió que sí, que correspondía, y ahí sí quedó en esa oportunidad. Yo lo comenté en la ley, les dije, en el año 2014, alrededor del mes de junio de 2014, que sí correspondía ese reconocimiento de esta prestación implícita. Y muchas veces, por ejemplo, en tratamientos oncológicos, se ha reconocido también el tipo de prestaciones
implícitas. Ahora, acá nos encontramos con un problema. Si la empresa de medicina prepaga no atiende la prestación, hay un artículo que es el artículo 26, 26 de la ley, que habla de alguna manera del derecho a la equivalencia. Y tiene dos aspectos. Uno es que esto tiene que controlar la superintendencia. El derecho a la equivalencia dice que si yo mi contrato de medicina prepaga tiene establecidas determinado nivel de prestaciones médicas, tanto en cuanto a los médicos prestadores, como en cuanto a mi permanencia eventualmente en una internación, o en cuanto a la tecnología a la que yo puedo acceder, eso tiene que mantenerse, digo, invariablemente. Y si hay técnicas superadoras que se van desarrollando en el tiempo, mi derecho estaría a poder acceder a ellos. Ese derecho a la equivalencia no ha sido del todo reconocido en todos los casos. Y hay un inciso B de ese mismo artículo, que es el derecho a las emergencias. Y el derecho a emergencia dice, en caso de duda, la empresa de medicina prepaga tiene que hacer lugar a la prestación y luego después se discutirá si corresponde el reintegro o no el reintegro. Esto tiene una laguna. En la práctica tiene la laguna que cuando la empresa rechaza, si yo no planteo el amparo y hasta que el amparo se resuelva, si tengo un problema de salud de urgencia y emergencia, realmente no me sirve. Y entonces ahí yo pienso que esa prestación debiera ser de inmediato cumplimiento por parte del Estado o por parte de los prestadores públicos, para evitar que esa persona, si no tiene los recursos para pagarlo, se quede sin la prestación. Y esto es generador de muchísimos juicios. Es decir, yo veo que prácticamente no puedo hacer una proporción exacta de cuánto es la relación de los juicios que se ganan, pero casi la gran mayoría, la casi totalidad de los juicios se van triunfando los usuarios y consumidores. Ahora, yo quiero aclarar, este punto es uno, el derecho a la equivalencia y el derecho a la emergencia, que el usuario tiene derecho aun cuando esa prestación sea de dudoso, derecho por cuanto no esté cumplido en el PMO. Ahora bien, si no está en el PMO y está en lo que se llama derecho implícito, no hay duda que corresponde. Yo voy a hablar un poco del contrato, que tiene algunos, ya dijimos que el contrato tiene que ser un modelo de contrato aprobado por la superintendencia. ¿Qué me dice aparte ese contrato? Ese contrato no puede ser rescindido a partir de la sanción de la ley unilateralmente, salvo por esas dos causales. La causal de no pago por tres meses seguidos consecutivos y la intimación ulterior con 10 días de plazo para que pague el usuario, y recién ahí se puede resolver el contrato. Es cuestionable. Fíjense ustedes que debería haber una mayor oportunidad y sobre todo con esa figura que me decían, yo pertenezco al sistema y pagué durante 20 años y me atraso 3 meses porque ahora, por ejemplo, fíjense la cantidad de gente que se ha quedado sin su trabajo. Y esa persona va a perder todo lo que aportó, su antigüedad y demás, porque durante 3 meses tuvo esa contingencia y no pudo pagarla. No sé si es del todo equitativo. Yo creo que debería haber un plazo ampliatorio según la antigüedad que tuviera la persona dentro del sistema. Después el derecho de admisión. Hoy no hay forma de que no pueda admitirme, y eso admitirme por la edad, como siempre se hacía antes de la sanción de la ley, ni tampoco que por enfermedades preexistentes no me admitan. Hoy la enfermedad preexistente va a ser evaluada, va a fijarse un plus de pago en la cuota mensual, pero no me pueden no admitir. Y el otro aspecto es el de la edad de los 65 años, que aquí quiero aclarar porque es importante.
65 años y 10 años de antigüedad me da derecho a que ya no me cobren ninguna cuota adicional, cuota etaria o adicional o recargo etario. La gente mucho no lo sabe y la ley dice que se puede cobrar recargo etario mientras no se dan cumplidas estas dos recaudos. Ahora bien, cuando se cumplen estos dos recaudos, la ley dice no se puede cobrar más recargo etario. Entonces, ¿qué hacen las empresas? En casi el 80% de los casos, dicen muy bien, no se puede cobrar más que los aumentos que autorice la superintendencia. Pero me mantienen subsistentes los aumentos anteriores a que el usuario consumidor haya cumplido. Entonces, al aplicarle los aumentos que autoriza la ley, no solo están aplicando recargo etario, sino que lo están potenciando, porque le están cobrando el recargo etario aumentando cuando lo único que se debería cobrar en ese caso, y la ley no dice, no hace ninguna distinción, ubilex non distinguere, nec non distinguere debemus, ahí la ley dice claramente que no se puede cobrar recargo etario. Entonces, ningún recargo etario se puede cobrar, anterior o posterior. La distinción no corresponde. Entonces, aquí hay otra figura que también me da pie para admitir tibiamente, si se quiere, un carácter mixto de esa pertenencia. Entonces, por ejemplo, una persona tenía una cobertura corporativa y pierde el trabajo, eso está muy al día, hoy lamentablemente estaría muy al día. Tiene derecho a 60 días de prestación y a la continuidad del plan si es que puede continuar pagándolo. Lo mismo si fallece el titular, las personas que están a su cargo, que puede ser cónyuge o conviviente, o hijos menores de 21 años, que no han cambiado la mayoría de edad hasta los 21 años, y si son aquellos que están estudiando estudios comprendidos por la reglamentación, como puede ser una carrera universitaria, hasta los 25 años figuran como a cargo del usuario titular. Bueno, ante el fallecimiento del usuario titular o ante la pérdida laboral del usuario titular, se dispone esta continuidad de 60 días. Entonces, no lo puedo no admitir, no lo puedo expulsar del sistema. Tengo que respetarle esa continuidad. No le puedo cobrar más de lo que la ley me establece. Y me establece para los casos de recargo etario que no puede haber más de un triple de recargo entre el mínimo de la relación y el máximo de aquel que tiene, por ejemplo, 80, 85 años o lo que fuera. Ahora, en estos casos, estas estipulaciones violatorias de lo que dice la ley, no han sido reconocidas en la mayoría de los casos por la superintendencia, han tenido que ser todas reconocidas, y he comentado varias en la ley, todas reconocidas por la justicia, tribunales civiles o comerciales según el tipo de planteo, porque los tribunales de defensa del consumidor no están operando hasta este momento. Yo quiero cerrar esto porque sé que el tiempo me limita, y estoy mencionando una hipótesis que es que el caso de que la empresa quiebre, por ejemplo, la empresa quiebre, cierre o deje de operar. Ante esa situación también hay una norma específica que es la siguiente: la persona, usuario o consumidor que estaba, tiene derecho a solicitar que la Superintendencia de Servicios de Salud le adjudique un plan similar en una otra empresa de medicina prepaga, con lo cual la continuidad y la antigüedad que tenía con esa es respetada. Y le tiene que dar opción porque él puede elegir una u otra que le den de las opciones. Esa continuidad nos da una tutela realmente amplia, pero tutela que en la práctica muchas veces solamente se consigue a través del litigio. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, que las personas, los que tienen la solvencia para cumplirse, para obtener la prestación a consumo de desembolso, esas personas después pueden pedir el reintegro. Pero aquellos que no tienen esos recursos se encuentran ante situaciones realmente comprometidas. Yo creo que esta ley fue positiva, pero yo creo que la Ley Nacional de Salud es algo que nos debe
donde se integra, se relaciona, se vincula las distintas prestaciones y se hace de alguna manera accesible a todo aquel que tiene prestaciones de salud, porque el derecho a salud es el derecho a la vida. Y ningún otro derecho de los enunciados, derechos y garantías que enuncia nuestra Constitución, podemos disfrutarlo si no gozamos de salud. Salud que en este caso conceptualmente está restringida al derecho, al equilibrio psicofísico del organismo humano. Porque si vamos al concepto de salud de la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Salud va a un concepto mucho más amplio y habla del bienestar, con lo cual el estado de bienestar de las personas es mucho más que simplemente ese equilibrio psicofísico que cubre y atiende las prestaciones de salud. Creo que estoy dentro del tiempo que me ha dicho el profesor Leiva, así que creo que si hay alguna pregunta estoy a disposición. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos a abrir entonces entre 10 y 15 minutos de preguntas, tanto para la disertación del doctor Krieger como la del doctor Gregorini Clusellas. Si alguien quiere hacer, por favor, o levanta la mano o la hace directamente, porque creo que casi todos tienen los micrófonos prendidos. Yo quiero, mientras ustedes piensan, decirle al doctor Gregorini que en el chat hay un saludo para usted de María Delia Pereiro, y que tenemos en este momento, hemos llegado a 27 asistentes, que para ser la primera vez me parece que es un buen número. Yo tengo, mientras lo piensan, una pregunta para Eduardo Gregorini Clusellas. Eduardo, lo que viene es económicamente muy complicado, me estoy refiriendo a la situación nacional, y también sanitariamente. ¿Qué barruntás vos sobre las empresas de medicina prepaga? Porque vi que hiciste una referencia a una hipótesis de quiebre o de concurso de algunas de ellas. ¿Pensás que eso va a ser algo que va a suceder o es meramente hipotético? No, esa mención yo la hice porque está contemplado en la ley. O sea, en el año 2014, digamos, la situación no era la actual. De todas maneras, en general, las empresas más importantes tienen digamos, una base sólida como para no suponer que en lo inmediato esa situación se pueda dar. Pero es evidente que hoy en día, si hemos visto que Lehman Brothers presentó quiebra, cualquier empresa más o menos solvente puede hacerlo. No lo mencioné porque considero que en este momento es una circunstancia de inmediatez. Bueno, menos mal. No sé si hay una pregunta. Liliana. Sí, quería preguntarle a Eduardo si en el supuesto hipotético de que avanzara la ley de aborto y se aprobara, si alguna institución de medicina prepaga puede negarse a dar esa prestación que importa, digamos, quitar vidas toda vez que tienen que cubrir la salud y la vida de las personas, y puede institucionalmente negarse. Qué pregunta importante, ¿eh? Hoy si no cambiamos la ley, obviamente eso es ilícito, ellos estarían en condiciones de poder... Yo digo si cambia, digo si cambiara, si se diera el supuesto de que se sancionara. Si llegaran a cambiar la ley, lo hacen fácil, porque lo ponen dentro del PMO, del Programa Médico Obligatorio, que es un programa de una serie de conjunto de prestaciones obligatorias, que además se dice todas aquellas que se incorporen en el futuro. Lo incorporan al programa médico obligatorio y las empresas tendrían que aceptarlo, que tendrían que cumplirlo. Por supuesto, hoy, como dije, no por la razón de la ilicitud. Es decir, nadie le puede obligar a una empresa que cumpla una prestación ilícita. No, yo decía para el futuro. Esperemos que no se dé esa circunstancia. Pero bueno, se puede dar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Incluyendo el PMO lo pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta? No.
Bueno, entonces los invito para el pasado mañana miércoles, en el mismo horario, el doctor Andrés Pérez, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, va a hablar sobre la locación virtual en la ley de góndolas, que es un tema interesantísimo. La ley de góndolas es muy interesante, aunque ahora nosotros somos más bien consumidores y no pensamos en eso. Y el doctor y querido amigo Alejandro Borda, que se va a hacer una fiesta, a todos nos va a hacer una fiesta con las garantías de la ley 27551, que es algo abominable realmente. Las garantías parecen hechas no sé por quién. De modo que el día miércoles los tenemos a ambos, y los invito y les agradezco muchísimo la concurrencia hoy. Nos veremos, si Dios quiere, entonces el miércoles que viene. Muy amables por asistir. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Amore, ahí está. Eso era muy poco para mí. Ah, era un poco claro.